Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de noticias y chismes sobre celebridades turcas. Estoy absolutamente electrizada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un drama que es más jugoso que un melocotón de Bursa en pleno verano. Hoy nos sumergiremos de cabeza en el siempre fascinante, a menudo turbulento y francamente adictivo mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Juntos? ¿Separados? ¿Jugando al escondite emocional? Las preguntas abundan, amigos míos, y tengo la intención de responder a todas, o al menos intentarlo. Abróchense los cinturones, porque tengo información explosiva que no solo los dejará boquiabiertos, sino que quizás los obligue a volver a evaluar todo lo que creen saber sobre el amor y las celebridades. Durante semanas, los rumores han estado zumbando como un panal enojado, un posible reencuentro secreto entre Kerem y Hande. Los fans, esos dedicados Sherlocks del siglo XXI, han estado analizando cada publicación de Instagram, cada comentario críptico, cada movimiento banal, buscando pistas que confirmen sus más preciadas esperanzas. Y amigos míos, parece que su incansable vigilancia podría haber valido la pena. Los susurros han alcanzado un crescendo ensordecedor desde que se confirmó que Kerem Bürsin, nuestro galán turco por excelencia, estuvo recientemente en Madrid. Madrid. La ciudad donde el amor respira en cada esquina, la pasión arde como un fuego español, y al parecer, donde los encuentros secretos se convierten en realidad. Pero antes de que nos perdamos en los callejones empedrados de la especulación y nos entreguemos a la gloriosa telenovela que podría estar desarrollándose ante nuestros ojos, permítanme una solicitud crucial: si eres nuevo en este canal, en este oasis de chismes, en este faro de noticias de celebridades turcas, por favor, suscríbete. Y lo más importante, activa la campanita. No te pierdas ni una sola actualización. Prometo traerles siempre las noticias más frescas, los rumores más jugosos y el drama más picante, todo directamente desde el corazón palpitante del mundo del espectáculo turco. Y a todos mis suscriptores leales, a mi ejército de amantes del chisme, les envío un enorme abrazo virtual. Su apoyo inquebrantable significa el mundo para mí. Me impulsan a seguir investigando, a seguir buscando la verdad, por más enterrada que esté, y a seguir compartiendo todo con ustedes. Ahora bien, con las formalidades hechas, volvamos a la carne del asunto, nuestros queridos Kerem y Hande. Como les decía, la noticia de que Kerem Bürsin estaba en Madrid ha prendido fuego a las redes sociales. Las teorías conspirativas han florecido como tulipanes en Estambul, y los fans han estado trabajando horas extras, tejiendo intrincadas narrativas y conectando los puntos como si sus vidas dependieran de ello. La pregunta que resuena en cada rincón de Internet es: ¿por qué Kerem fue a Madrid? ¿Estaba allí por negocios, tal vez buscando nuevas oportunidades cinematográficas en el floreciente mercado español? ¿Fue por placer, quizás disfrutando de la rica cultura y la deliciosa gastronomía que la ciudad tiene para ofrecer? Hoy aquí es donde la cosa se pone realmente candente: ¿fue a Madrid para encontrarse con Hande Erçel? Para comprender la magnitud de esta pregunta, debemos retroceder un poco y recordar la historia de amor que capturó los corazones de millones en todo el mundo, el romance de Kerem y Hande. Su amor floreció como una flor de jazmín en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, donde interpretaron a una pareja cuyo amor prohibido e inevitable resonó en las pantallas de todo el mundo. La química entre ellos era palpable, casi tangible, tanto en la pantalla como fuera de ella. No eran simplemente actores interpretando roles, eran dos almas encontrándose, conectándose a un nivel profundo y fundamental. Los fans estaban eufóricos, encantados de ver su amor crecer y florecer. Se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía, íconos de amor y felicidad, y su relación fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Cada foto, cada aparición pública, cada entrevista se analizó en busca de señales de su felicidad. Pero, como suele suceder en el vertiginoso y despiadado mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de problemas en el paraíso comenzaron a filtrarse, como agua a través de una grieta en un muro. Y lamentablemente esos rumores, alimentados por avistamientos extraños, publicaciones de redes sociales eliminadas y un silencio inusual de la pareja, resultaron ser ciertos. Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a los fans con el corazón roto, preguntándose qué había salido mal. La noticia fue un shock para todos, una puñalada en el corazón de la comunidad de fans, y muchos se preguntaron qué fuerzas oscuras podrían haber separado a esta pareja aparentemente perfecta. Aunque la razón exacta de su
ruptura nunca se reveló completamente, las especulaciones abundaron. Se susurró que la intensa presión de la fama, el escrutinio constante de los medios de comunicación y las implacables demandas de sus agendas profesionales pudieron haber contribuido a su separación. También se dijo que las diferencias personales, las visiones divergentes para el futuro y la incapacidad de navegar por los desafíos de una relación pública podrían haber jugado un papel importante. Fue una ruptura difícil para ambos, marcada por el dolor, la decepción y el inevitable torbellino de la atención mediática. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo desde entonces, al menos en lo que respecta a su vida personal, aparentemente aprendiendo la dolorosa lección de que algunas cosas son mejor dejarlas en privado. Ahora bien, aquí es donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente interesante. Después de su separación, tanto Kerem como Hande han sido vinculados a otras personas, alimentando aún más el frenesí mediático y la especulación de los fans. Hande en particular tuvo una relación pública con el también actor KNYLDRM, una relación que parecía estable y prometedora. Sin embargo, como una flor que se marchita sin agua, esa relación también llegó a su fin recientemente, dejando a Hande una vez más soltera y lista para el amor, o al menos, eso es lo que los fans esperan. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta del millón, ¿están Kerem y Hande considerando darle una segunda oportunidad al amor, una oportunidad de reescribir su historia y tal vez, solo tal vez, vivir felices para siempre? Volviendo a la escapada de Kerem a Madrid, la información que tengo es bastante intrigante, para decirlo suavemente. Si bien no hay fotos públicas confirmadas de Kerem y Hande juntos en Madrid, lo que hace que esta búsqueda sea aún más frustrante, varias fuentes confiables, personas con conexiones en la industria y con un historial comprobado de precisión, han confirmado que Hande también se encontraba en la capital española al mismo tiempo. Sí, lo oyeron bien. Hande también estuvo en Madrid, respirando el mismo aire, caminando por las mismas calles, probablemente probando los mismos deliciosos churros con chocolate, casi al mismo tiempo que Kerem. ¿Una simple coincidencia? No lo creo. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento está cuidadosamente coreografiado y cada aparición se planifica meticulosamente, las coincidencias son tan raras como un eclipse total. Algunos testigos, valientes almas que se atreven a hablar y arriesgarse a la ira de los manejadores de las celebridades, afirman haber visto a personas que se parecían mucho a Kerem y Hande cenando juntos en un restaurante discreto, escondido en una calle lateral en el elegante barrio de Salamanca. Otros dicen haberlos visto paseando por el Parque del Retiro, uno de los parques más hermosos y románticos de Madrid, intentando pasar desapercibidos, mezclándose con la multitud y disfrutando de un momento de privacidad en medio del caos de sus vidas públicas. Por supuesto, estas son solo afirmaciones, testimonios de segunda mano que deben tomarse con una pizca de sal, pero la cantidad de informes similares que han surgido en las últimas semanas es difícil de ignorar. La persistencia de estos rumores, la consistencia de los detalles, todo apunta a una verdad subyacente: algo estaba pasando entre Kerem y Hande en Madrid. Además, hay que considerar la actividad en redes sociales de ambos, un campo minado de pistas potenciales y mensajes ocultos. Los fans más observadores, esos dedicados detectives de Instagram, han notado que tanto Kerem como Hande han estado publicando fotos y vídeos que parecen tener una extraña conexión, como piezas de un rompecabezas que se están juntando lentamente. Pequeños detalles, como los mismos fondos borrosos en sus fotos, los mismos tipos de café que están bebiendo, un cortado en una cafetería con azulejos azules, quizás, o incluso las mismas frases que están usando en sus subtítulos, frases crípticas sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades, han llevado a muchos a creer que están enviando mensajes secretos el uno al otro, comunicándose en un código que solo ellos pueden entender. Por supuesto, podría ser una coincidencia glorificada. Podría ser que ambos simplemente estén disfrutando de unas vacaciones en Madrid al mismo tiempo, sin ningún contacto entre ellos, sin cruzar sus caminos, sin siquiera saber que el otro está allí. Pero, seamos honestos, ¿cuál es la probabilidad de eso? En el mundo de las celebridades, donde la privacidad es un lujo raro y cada movimiento está documentado y analizado, nada es realmente una coincidencia. Todo está cuidadosamente calculado, cada decisión se toma estratégicamente y cada movimiento es analizado y diseccionado por los fans, los medios de comunicación y un ejército de observadores atentos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Están Kerem y Hande realmente considerando una reconciliación, una oportunidad de reiniciar su relación y comenzar de nuevo? ¿Están tratando de mantener su reencuentro en secreto,
lejos de los ojos curiosos de los medios y la presión implacable del público, para poder concentrarse en reconstruir su conexión sin distracciones externas? ¿O simplemente están siendo amigos, apoyándose mutuamente durante un momento difícil de sus vidas, ofreciendo consuelo y compañía sin intenciones románticas? Mi opinión personal, basada en años de observar el mundo de las celebridades, leer entre líneas y confiar en mi instinto de chismosa profesional, es que hay algo más que simple amistad entre ellos. Creo que ambos se aman profundamente, un amor que trascendió la pantalla y se convirtió en una fuerza poderosa en sus vidas. Creo que la separación fue difícil para ambos, una experiencia dolorosa que los obligó a enfrentarse a sus propios demonios y a reflexionar sobre lo que realmente querían en la vida. Creo que necesitaban tiempo para crecer y madurar individualmente, para perseguir sus propias pasiones y para descubrir quiénes eran fuera de la relación. Y creo que ahora están en un punto en el que están listos para darle otra oportunidad a su relación, armados con una nueva perspectiva, una comprensión más profunda el uno del otro y un renovado compromiso de hacer que funcione. Madrid, la ciudad del amor con su encanto romántico, su ambiente relajado y su aura de misterio, parece ser el lugar perfecto para un reencuentro secreto. Es una ciudad que inspira la pasión, que fomenta la intimidad, y que ofrece un refugio seguro para aquellos que buscan escapar del escrutinio público. Si Kerem y Ander realmente se reunieron en Madrid, estoy seguro de que tuvieron la oportunidad de hablar honestamente sobre sus sentimientos, de confrontar sus problemas pasados, de resolver sus diferencias y de decidir si quieren o no seguir adelante juntos, tomados de la mano, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Ahora, la pregunta que quema los labios de todos es, ¿cuándo revelarán su reencuentro al público? Creo que esto dependerá de varios factores. Primero, necesitan estar seguros de que su relación es sólida y estable antes de hacerlo público. No querrán anunciar una reconciliación solo para que se desmorone semanas después, exponiéndose a más dolor y decepción. Segundo, necesitan estar preparados para la avalancha de atención mediática que seguramente seguirá. Su reencuentro será una noticia importante y tendrán que lidiar con entrevistas, fotografías, rumores y un nivel de escrutinio que podría ser abrumador. Y tercero, necesitan decidir cómo quieren anunciar su reencuentro al mundo. Podrían optar por una estrategia sutil, publicando una foto juntos en redes sociales sin ningún comentario, dejando que la imagen hable por sí misma. Podrían dar una entrevista exclusiva a una revista o programa de televisión, compartiendo su historia en sus propios términos y controlando la narrativa. O podrían simplemente esperar y dejar que los fans y los medios de comunicación lo descubran por sí mismos, disfrutando del misterio y la especulación mientras se desarrolla. Sea cual sea el camino que elijan, estoy seguro de que será un momento emocionante para todos. Los fans de Kerem y Ande han estado esperando este momento durante mucho tiempo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, y estoy seguro de que estarán encantados de verlos juntos de nuevo, listos para celebrar su amor y apoyarlos en cada paso del camino. Pero más allá del drama y el romance, más allá de los chismes y la especulación, hay una lección importante que podemos aprender de esta historia. Es que el amor verdadero nunca muere. Puede que se tome un descanso, puede que se enfrente a desafíos aparentemente insuperables, puede que se tambalee bajo el peso de la presión y las expectativas, pero siempre encuentra una manera de regresar, como un barco que encuentra su camino de regreso a puerto después de una tormenta. Y si Kerem y Ander realmente están dando una segunda oportunidad a su amor, es una prueba de que vale la pena luchar por lo que uno cree, que el amor vale la pena el riesgo, y que a veces las segundas oportunidades pueden conducir a los finales felices más inesperados. Ahora, antes de que nos despidamos y los deje reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hoy, quiero recordarles que esta es solo una teoría, una especulación informada, una conjetura basada en la evidencia disponible. Si bien tengo razones para creer que Kerem y Ande se reunieron en Madrid, que están explorando la posibilidad de una reconciliación, no tengo pruebas definitivas, no tengo una foto de ellos besándose bajo la luna llena, no tengo una declaración oficial de sus representantes. Hasta que ellos mismos lo confirmen, hasta que decidan compartir su historia con el mundo, todo esto sigue siendo especulación. Pero seamos honestos, ¿dónde estaría la diversión sin un poco de especulación, sin la emoción de en la incertidumbre, sin la posibilidad de que la realidad supere nuestras fantasías más salvajes? En resumen, hoy exploramos los crecientes rumores sobre un posible reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Ander Erçel, rumores impulsados por la reciente visita de Kerem a Madrid y la coincidencia de la presencia de Ande en la misma ciudad.
Analizamos su historia de amor, su ruptura, las especulaciones sobre sus relaciones posteriores y los posibles indicios que apuntan a una reconciliación, desde los avistamientos de testigos hasta los mensajes crípticos en las redes sociales. Aunque no hay confirmación oficial, la evidencia circunstancial y los informes de testigos sugieren que algo podría estar cocinándose entre estos dos, que la llama de su amor podría estar reavivándose en las calles empedradas de Madrid. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes, especulaciones y la esperanza persistente de un final feliz. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos reconciliados, dando una segunda oportunidad a su amor? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó en Madrid? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus pensamientos, sus ideas, sus teorías, y escuchar sus perspectivas sobre este fascinante drama de celebridades. Y si tienen alguna información adicional sobre este tema, si han escuchado algún rumor jugoso o tienen algún conocimiento interno que quieran compartir conmigo, no duden en hacerlo. Todos los chismes son bienvenidos. Antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de mi análisis, si se rieron de mis comentarios sarcásticos, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos amantes del chisme y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco, emocionante y, sobre todo, jugoso. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones, para ser los primeros en saber las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y eso es todo por hoy. Gracias por verme, gracias por escucharme, y gracias por ser parte de esta increíble comunidad de chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio de celebridades, exploraremos otro escándalo jugoso y, quién sabe, tal vez descubramos la verdad detrás de otro final feliz. Adiós.